Buenas tardes. En nombre del Ateneo de Jerez, les doy la bienvenida a este acto de presentación del libro El hombre nocturno de Antonio Aguayo Cobo. Después de 18 meses de sufrimiento, de realizar las actividades virtualmente, a partir de esta semana hemos comenzado las actividades presenciales, aunque también lo estamos emitiendo a través de la plataforma Zoom. En este caso, Antonio Aguayo Cobo, que es ateneísta y que por tanto lo recibimos con muchísimo holgorio en esta que es su casa, nos trae su segunda novela, tiene muchísimas otras publicaciones especializadas, El hombre nocturno. Le va a presentar David Gallardo por parte de la editorial y Remedios Jiménez, también ateneísta y muy querida en nuestra casa. Considero que los protagonistas del acto son ellos y que a mí lo único que me corresponde es darle las gracias por su asistencia, darle las gracias a Antonio Aguayo por haber contado con el Ateneo para estrenar su novela. Espero que tenga mucha suerte porque lo merece. Y que ustedes lo disfruten. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nombre de la editorial jerezana Peripecia del Libro, le agradecemos al Ateneo que nos permita estar aquí para disfrutar de la última novela publicada, El hombre nocturno, de Antonio Aguayo Cobo. Nos gustaría reflejar y compartir una gran alegría por parte de los miembros de esta editorial, y es que estamos muy cerca de cumplir con los 100 primeros números de nuestro catálogo. Publicar 100 libros en una ciudad como Jerez nos enorgullece, prácticamente en toda la provincia de Cádiz, nuestro área de trabajo, y estamos muy cerca de esos 100 trabajos publicados, y para nosotros es un honor poder compartirlo en el Ateneo de Jerez. Esa importante noticia para todos nosotros, tanto para Antonio Aguayo como presidente de la editorial, como para nuestro editor Juan Félix Bellido. Han trabajado durante muchos años para conseguir que la editorial Peripecia del Libro siga creciendo y siga publicando en un momento en el que se dice, o se decía cuando nos hacíamos cargo en principio de esta editorial, que cada vez la gente leía menos. Pues una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia, si es que ha dejado alguna, es que la gente sí ha recurrido a leer más, y eso está significando que cada vez más personas recurren a los libros, tanto a escribir como también a leer. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta novela, segunda novela de Antonio Aguayo, Hombre nocturno, una novela en la que nos presenta a Antonio Aguayo, historiador, catedrático, a Antonio Aguayo, entendedor en vinos, entendido en vinos. Nos presenta posiblemente, y yo creo que Remedios será la que más nos va a acercar al libro, pero nos presenta un trocito de Antonio Aguayo en esta su segunda novela. Ha madurado como novelista, es la conclusión que muchos sacan, y nos ha sorprendido con muchísimos recursos, nuevos recursos y nuevos giros con este hombre nocturno, en el que también la presencia del profesor, he tenido la suerte de ser uno de sus alumnos, fui de los peores. La desgracia fue tuya, profe. Nos hemos encontrado con un Antonio Aguayo mucho más moderno. Una de las cosas que me gustaría hablar, pues es mucho más moderno que otrora, y como siempre reivindicativo y pidiendo una sociedad mejor. Insistimos, desde Peripecia del Libro estamos muy felices porque estamos muy cerca de esos 100 libros, obra principalmente del trabajo, tanto de Manuel Cazalla en la administración, como de los dos guerreros que no cumplen años, sino que cumplen temporadas literarias, Antonio Aguayo y Juan Félix Bellido. Así que sin más Remedios, vamos a hablar de este libro, y muchas gracias al Ateneo Jerezano por permitirnos estar aquí a presentar esta nueva novela. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Me oye? Muchas gracias al Ateneo, muchas gracias también a Margarita por presentar. Y voy a hacer mi parte de presentar esta novela del hombre nocturno. Aunque primero voy a empezar presentando que me acerque el micro. Presentando a Antonio.
Antonio, como ya sabéis, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, premio extraordinario fin de carrera y doctor por la Universidad de Cádiz. Como docente es excelente, eso lo saben ya todos sus alumnos y lo sé yo también cuando pude tener la suerte de que cuando escribió su libro Manolito y los animales de piedra en 2015, pues se hizo un itinerario para conocer los lugares que presentaban el libro. Y pude ir con mi familia y me quedé bastante impresionada por la erudición y por la capacidad didáctica que tenía, ¿no? Desde entonces, pues soy una fan acérrima y le mostré mi predisposición a seguir disfrutando de sus obras y de sus conferencias en cuanto a vocación siempre se presentase, ¿no? Su vocación investigadora se ha desarrollado en el estudio de la iconografía y su significado. Y por eso, en este sentido recomiendo el libro El sexto día, una aproximación al bestiario pétreo de la zona jerezano-portuense de 2014, para que conozcan el mensaje oculto de las figuras de piedra que ornamentan nuestros edificios históricos. Porque no será lo mismo cuando descubran que no son silenciosas, sino que la religión cristiana les dio un carácter moralizante y aleccionador. Carácter moralizante también tenía el fascismo español y en su obra Emblemas Morales del Nacionalcatolicismo, pues te asombra de todo lo que puede inculcar en las jóvenes mentes un sencillo juego de la OTAN. La recomiendo también porque es una obra muy interesante. Es un autor para no perdérselo a la hora de conocer la arquitectura renacentista jerezana. Tiene varias obras dedicadas y también al convento de Santo Domingo. Y el interés por este tema se plasma también cuando en 2018 escribe su novela Allí donde no llegan las palabras. Y lo hace con uno de los grandes personajes del Renacimiento jerezano, Pedro Fernández de la Zarza, el maestro de la iglesia de San Miguel. Antonio es miembro de la Sociedad Española de Emblemática, del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y del Aula Menecheo. Y ahora tenemos la suerte de contar con él también como ateneísta. Su currículum vitae es muchísimo más amplio, pero bueno, yo he querido ser más concisa porque aquí venimos a hablar de los nocturnos. En el hombre nocturno, a que está ahí expuesto, pues el título y la portada se complementan para darnos información sobre lo que vamos a encontrar en sus páginas. Pero esta novela habla de lo que no percibimos cotidianamente. No reparamos en la cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta, incluso a nuestros seres más cercanos y a nuestros familiares. Ahí incluimos algo tan terrible como el maltrato, la violencia de género. Un tema que hay una parte de la sociedad que no quiere que se hable de ello. Desean que lo que no guste se retire. Pero cuando hay algo de lo que no se quiere que se hable, es algo que mueve, que altera, y precisamente consiguen lo contrario. Porque algunos dicen que incluso hay una censura en los medios, un algoritmo que detecta de qué estamos hablando y si se está hablando de violencia de género para darle menos visibilidad. Yo ahí lo dejo. Pero quieran o no, vivimos en una generación que está viendo revolucionarse a la masculinidad y es más sensible al maltrato, a considerar el abuso como un crimen terrible porque lo comete alguien que dice que te quiere, que ejerce su violencia amparándose en algo tan básico como la necesidad del amor. Esta novela nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que el victimario se convierta en víctima, un tema complejo por las espinas que tiene. Al fin y al cabo, la frontera entre el bien y el mal existe para que nos sintamos seguros. El protagonista de la novela es un hombre corriente que sufre una ampliación de sus sentidos que le aleja de sus limitaciones, que le hace posible desvelar lo que para los demás permanece oculto. Y no sé hasta qué punto este es un deseo compartido porque conlleva mucha responsabilidad cuando se está tan a gusto mirando para otro lado. Ricardo, como he dicho, es un bibliotecario tímido. El aislamiento lo ha hecho envejecer y los cambios que manifiesta lo hacen recuperar la edad que tiene.
Es el retrato del antihéroe. Todos y todas podemos ser Ricardo. La evolución de la trama está basada en la progresión del protagonista, que se aproxima al mundo desde la ampliación de su sentido y empieza a integrarse más en él. Sabes que esto que le ocurre forma parte de la ficción, pero todo encaja tan bien que lo ves posible. De hecho, los 5 sentidos son la vida que hace despertar a un Ricardo que hasta entonces había permanecido sumergido en el sueño de la rutina. Y le hacen descubrir a las personas que lo rodean, a las que habían pertenecido ajenos. Empieza la novela con un ritmo lento y, sin embargo, desde el principio, una presiente que algo terrible va a pasar. El libro está lleno de casualidades que terminan siendo trascendentes. Las casualidades hacen girar el mundo. Y yo, para no hablar yo todo el tiempo, pues la presentación que voy a hacer va a ser a través de preguntas que le voy a ir haciendo a Antonio. Después de tantos años dedicados a la investigación, ¿cuándo supiste que querías hacer novela? Bueno, yo siempre he querido hacer novelas. Lo que pasa es que realmente había un pudor, digamos, una vergüenza que me impedía ponerme delante del ordenador. Entonces, pues aprovechando que Loli, mi pareja, se había jubilado, me jubilé fui yo, ella no. Entonces, yo me quedaba en casa y entonces por las mañanas escribía. Y al principio lo tomé un poco de broma, voy a empezar a estar, pero con este libro me pasó una cosa muy extraña, porque este fue el primer libro que yo empecé a escribir. Y cuando llevaba 150 páginas, me pareció que era una porquería. Entonces lo dejé, cerré el archivo y escribí el otro, allí donde no llegan las palabras. Cuando retomé este, lo leí, dije, vaya porquería que escribí. Y empecé a eliminar. Y de 150 páginas me las dejé en 60 más o menos. Y a partir de ahí los personajes me fueron guiando. Es decir, lo que empezó siendo una cosa acabó siendo otra totalmente diferente. Empecé queriendo escribir una cosa y después los personajes me dijeron, mira, no vayas por ahí, que eso no tiene sentido o no tiene salida. Y me fueron guiando hasta lo que soy. Pero escribir, yo siempre quise escribir. De hecho, en la cabeza tenía miles de argumentos. Y una vez que se rompe el pudor, ya uno pierde la vergüenza y se pone a escribir. Entonces dices que te sientas a escribir en el ordenador, pero ¿preparas tu momento de escribir de alguna manera especial o cómo es? A ver, cuando... yo también soy un hombre nocturno. Y cuando te desvelas, etcétera, etcétera, el argumento lo tienes en la cabeza mucho antes de ponerte a escribir. El argumento lo tienes aquí y tú dices, quiero escribir. Lo que pasa es que después, una vez que te sientas en el ordenador, sabes cómo empiezas, sabes cuál va a ser la trama, lo sabes en principio, después sale lo que Dios quiere. Bueno, Dios, el destino. Entonces, sí, te sientes a escribir, tienes en tu cabeza eso, pero después no sabes cómo va a evolucionar la trama. Yo, por lo menos, no sé exactamente a dónde me van a llevar los personajes, o cuántos personajes van a aparecer, o cuál va a ser la evolución de esos personajes. Hay algunos que tienes muy claro, otros no. Tu anterior novela está relacionada con el arte. Esta no tiene nada que ver. ¿Cuándo te diste cuenta de que era esta la historia que querías contar? ¿Por qué escribes este libro ahora? A ver, yo no estoy de acuerdo en que el arte no tenga nada que ver aquí. El arte sí tiene que ver. De hecho, el arte
es una de las cosas que salvan a los personajes. Date cuenta que, por ejemplo, hay un personaje para mí muy importante que es Hipólita, que es artista, aunque ella no lo sepa. Entonces, yo es que no concibo la vida sin el arte. Entonces, en todas las cosas que escribo, de alguna manera está metido el arte. Aunque el arte aquí está metido muy de refilón y muy tal. Pero yo creo que lo fundamental, el arte es una forma de vida, es una forma de expresión, es una forma de vivir la vida. Y la literatura es una forma de arte. Entonces, yo creo que todo está relacionado. Lo mismo que cuando escribo de historia del arte, entonces te metes en esto y hasta que no tienes claro el personaje, lo que es la identificación, no paras. Y cuando te pones a escribir ya lo tienes muy claro. Aquí vas escribiendo y el arte te va llevando un poco. ¿Puedo hacer una pequeña presentación muy rápida? Hay un momento en el que, y yo no voy a dar pistas sobre el libro, pero sí intentas un poco explicar también lo que es el arte y haces ver, hay una pequeña escena en la que están varios personajes, no doy pistas, pero están cenando en un restaurante de los buenos, del taco. Y claro, y el personaje en cuestión no era de los que valoraba ese tipo de arte, en el que también llevas un poco el arte a la gastronomía, llevas el arte a la gastronomía, llevas el arte al vino, y en el que también intentas explicar un poco que el arte está ahí, pero que en realidad muy pocos son los que se dan cuenta y llegan a valorarlo, ¿no? Bueno, yo creo que a ver, en la referencia que hace David al restaurante Alquimia, es que yo creo que la gastronomía, la buena gastronomía, es una forma de arte efímero, es un arte que nos lo comemos, pero realmente un buen plato tiene mucho de arte. Yo creo que lo mismo que un buen vino es un arte inapreciable, vamos. Un vino elaborado con amor, con esto, es el néctar de los dioses, vamos. Entonces, y hablando de vino aquí en Jerez, yo me callo porque hay entendidos de esto mucho más que yo. Pero, de hecho, lo que dice David, en mi libro hay una continua mención a diferentes vinos. Es un homenaje al paladar, es un homenaje a los vinos. Ese palo cortado, por ejemplo, que los señoritos de Jerez echaban las gotas en el pañuelo para ir oliendo bien, o ese vino, por ejemplo, del Toro, o ese vino del Ribera del Duero, o ese vino de Manzanilla. Rías Baixas. ¿Qué? Rías Baixas también para esta casa. O sea, Entonces, es creo que la novela hace referencia a muchos artes, a la música, por ejemplo. Ahora que estoy medio sordo, bueno, sordo total. Entonces, pero echo en falta ese poder trabajar con la música, porque la música es algo que te envuelve, que te lleva, que te hace vivir. Entonces, hay toda una serie de distintas modalidades de arte que realmente son imprescindibles para el ser humano, para poder vivir. Una cosa es vegetar y otra cosa es vivir. Vivir, se vive. Vegetar, pues, no se puede. Más cosas. Pero yo te preguntaba también por qué escribes este libro ahora, ¿no? En este momento de tu vida, ¿no? Pues como este libro, yo os he dicho antes que este libro, es que como además estoy sordo, entonces no sé si se oye o no se oye. Es un problema. Pero este libro es el primero que empecé a escribir, pero no es el primero que publico. Entonces, después me di cuenta que había un hecho fundamental que es lo que me obligaba a escribir ese libro, que era la situación, por ejemplo, de la impunidad, por ejemplo, del acosador, del maltratador, la situación de la mujer.
ahí entonces sí que fue una especie de revulsivo para mí, y lo que empezó siendo una obra totalmente diferente fue encaminándose por ahí. Entonces aparecieron toda una serie de personajes que me fueron llevando. Aparece Hipólita, aparece Ana, aparece Miguel, aparece un ser oscuro, Héctor, que es el dueño del restaurante, tal, el típico maltratador. Tal. Entonces, poco a poco se va configurando lo que yo había pensado, pero que al ir escribiendo va cogiendo forma y va cogiendo cuerpo. Y en ese momento sí que creí que debía de escribirlo. Dije yo, a ver, hay un problema. Creo que sobre todo lo que trato de reflejar es una realidad. Y una realidad de una sociedad, y no es una visión complaciente, es una visión crítica, a veces muy ácida y a veces cabreada. Entonces, pero creo que hay que darle voz a esas mujeres, hay que hacerlas visibles, porque el maltrato muchas veces es un maltrato invisible, lo que tú has dicho, por ejemplo, en la pareja, que parece aparentemente que son, bueno, la maravilla, y después dentro se cuece de todo. Entonces, o en los trabajos, ese típico acosador que le hace la vida imposible a una mujer, a una chica, hasta muchas veces hacerle que deje el trabajo, etcétera, etcétera. Creo que mi obligación, o por lo menos la obligación que yo me puse en ese momento, era darle voz a todas esas mujeres y hacer visible ese problema. Entonces, esta es una novela feminista que va en contra de, como dices en ella, de aquellos que ven a las mujeres como ganadas. A ver, yo creo que es una novela profundamente feminista, por lo menos yo presumo de ser feminista. Y quiero pensar que soy feminista. Yo el feminismo lo veo simplemente como una igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, no creo que sea el feminismo anti-hombre ni sea anti-nada. El feminismo es pro, es a favor de la igualdad, a favor de que, a ver, quiero hacer una matización. En teoría, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, en teoría. En la práctica, no. Entonces, vemos que hay muchísimos hechos en los cuales la mujer tiene que callarse o tiene que asumir un papel, a veces ingrato o lo que sea. Que no quiero decir que eso sea en el 100% de las veces, pero quería darle voz a esas mujeres que en determinados momentos pues sufren en su vida, en su cuerpo, en su alma, la violencia de un varón o de unos varones. No de todos los varones, ni de todos los hombres, ni nada por el estilo, pero sí hay acoso, hay violación, hay una serie de cosas. De todas formas, está escrito de una forma en la que no parece que el objetivo del autor vaya por ahí, ¿no? O sea, en cierta forma, cuentas muchas historias paralelas en las que al final te hacen llevar a diferentes conclusiones, entre ellas esa, ¿no? Pero que cuentas muchas cosas, ¿no? Una de tus frases que me gusta mucho, porque era la que nos decías en el instituto, era atrévete a pensar. Bueno, pero eso es que David me padeció como profesor. Entonces, yo siempre les decía, y eso lo he querido reflejar en el libro, yo siempre les decía, mira, no me importa que os sepáis fechas, nombres, acontecimientos, eso está en los libros. Eso podéis cogerlo, buscar en Google y lo encontráis. Y yo siempre les decía, Profe, no había Google, profe. ¿Qué? Que no había Google todavía. No me hagas tan viejo, hombre.
Pero yo les decía, atrévete a pensar y atrévete a ser libre. Porque si piensas, eres libre, aunque a veces ser libre es muy puñetero. Tienes que tomar tus decisiones, tienes que tomar tu propia iniciativa y tienes que tomar la decisión de tu vida. Entonces, los que me han padecido en el instituto, yo siempre les decía, atrévete a pensar. Parece ser que lo aprovecho. Lo intentamos, pero no remedio, pero de vez en cuando... No. Luego me gustaría hablar de sexo. Luego, pero... profe! Venga, Reme. Cuando te sientas a escribir, ya tienes la escena puesta en la cabeza antes de sentarte a escribir. ¿La novela entera? No. Cuando te vas a escribir una escena, ya la tienes previamente en la cabeza antes de sentarte a escribir. Cuando me pongo a escribir una escena, normalmente está muy pensada. Yo os he dicho hace un momento que yo soy un hombre nocturno. Entonces, normalmente, en las noches de insomnio o cuando estoy dando vueltas en la cama, etcétera, etcétera, pienso en modo literario, digamos. Y hay escenas que las tengo perfectamente en la cabeza y lo único que tengo que hacer es describirlas. Otras se van desarrollando poco a poco, pero normalmente cuando tú tienes una escena clara, te sientas en el ordenador y te sale de corrido, más o menos, aunque después puede ser que a veces el personaje te haga un corte de mangas y va por otro lado diferente a lo que tú habías pensado, que también puede ser. Muchas veces el personaje, y eso es algo que a mí me ha pasado muy a menudo, tú te imaginas una escena y a la hora de plasmarla, el personaje dice que no, pero eso no me lo creo. Y al final resulta otra cosa totalmente diferente. Pero en principio, sí, cuando te pones en el ordenador a escribir una escena concreta, la tienes clara en tu cabeza. ¿Qué vamos a encontrar en esta novela? Para los que han venido a oírte que todavía no lo han leído, ¿qué vamos a encontrar en esta novela? Vamos a encontrar, en primer lugar, una visión crítica de la sociedad, una visión inconformista, una visión que entona también el mea culpa, porque reconoce el protagonista que, por ejemplo, durante meses ha estado viendo a un vagabundo en la calle y no se ha dado cuenta de que existía. Entonces, pero después también vamos a encontrar un canto a la vida en el sexo, un canto a la vida en la comida, un canto a la vida en el arte, un canto a la vida en todo. Yo creo que fundamentalmente la novela es de unos personajes que no aceptan la sociedad tal como está y quieren ser fieles a sí mismos. Entonces, a pesar de que la sociedad es fastidiada, es dura, ellos, por encima de todo, viven de acuerdo con una ética que creo que es muy de alabar, muy de loar en este mundo tan cañita a veces, muchas veces. ¿Por qué elegiste para protagonista una profesión tan rutinaria como la de bibliotecario? Pues mira, una cosa, dije, a ver, ¿cuál puede ser la cosa más aburrida del mundo? Digo, a ver, no, porque leer es lo más divertido, pero si tú tienes que estar todo el día fichando libros, colocando en estanterías, esto tal, y no disfrutando de los libros, creo que debe ser algo realmente terrible. Entonces yo me imaginé a un señor de 39, 40 años, está a punto de cumplir los 40, que es el típico ser anodino, esa eminencia gris. Y dije, pues lo único que le queda a este señor es vivir. Entonces, claro, si me oye un bibliotecario, me corretea a borrazos, porque me va a decir, oye, que mi profesión es maravillosa, y no lo dudo, pero desde fuera, la profesión de bibliotecario
puede ser muy anodina. Que no digo que lo sea. Estoy hablando de mi visión, ¿vale? En la novela dices que Ricardo vive y piensa como un escritor. ¿Tú también vives y piensas como un escritor? Hombre, siempre cuando muchas veces tú vas por la calle y ves una figura, un hombre, una mujer, e inmediatamente, aunque solamente sea una fracción de seguro, te imaginas una historia que probablemente no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí y a veces son simplemente fragmentos, segundos, que dices, mira, ese chico, esa chica, ese hombre, esa mujer, ese hombre, viejo, vieja, joven, niño, lo ves, pues ves una actitud, ves una sonrisa, ves unos ojos, ves lo que sea, y te imaginas algo. Eso no es, yo creo que no es vivir como escritor, es simplemente tener imaginación y echar imaginación a la vida. Lo que pasa es que si después eso que tú te has visto por la calle, esa persona, tú la puedes encajar en un relato, pues entonces dices, mira, aquel personaje que yo vi que iba en el autobús, que iba en el tren, o que me crucé por la calle o en el puesto del mercado, pues lo voy a encajar aquí. Y claro, una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa muy diferente lo que sería la realidad. Si tú le preguntas a ese hombre o mujer, oye, mira, yo me imagino esto, seguro que te dice, mira, está pirado. Pero bueno, para eso tenemos la imaginación. Entonces, todo lo tenías pensado. ¿Qué? Que lo tenías todo pensado. No. Hay tres, o sea, que es más o menos la idea. Hay tres relatos sexuales. ¿Cómo? Tres relatos sexuales Nada más. que yo he leído con atención supina. Y todo tenías pensado. El primero sí. O sea, vale, el primero sí. Pero ¿es la primera vez que escribes de esa forma tan explícita sobre sexo? Sí. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. No, pero debe ser difícil. A ver, el primer relato, cuando él empieza a oír a través del tabique la escena de sexo de sus vecinos, ese es un relato que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, porque parte de la ficción, de la trama, pasaba por la agudización de los sentidos. Entonces, el primero era el oído, y a través de los tabiques hemos oído infinidad de cosas en nuestras casas que nos van a contar, teniendo en cuenta cómo se hacen las casas. Entonces, evidentemente, es algo, lo que pasa es que después la agudización de los sentidos le da una realidad virtual que normalmente cuando oímos a los vecinos a través de los tabiques no tenemos. Pero ahí está la gracia de la cosa, echarle un poquito de imaginación. Sí, pero yo creo el literato, el novelista, el novelista a la hora de... El hombre de letras. A la hora de recurrir a términos perfectos, a la hora de una parcela que entiendo es difícil, ¿no? Que poder explicarlo tan explícito sin llegar a sonar mal. Mira, uno cuando hace un relato erótico tiene que tener mucho cuidado. Yo por lo menos tuve mucho cuidado en no caer en la chabacanería. Correcto. Porque el sexo es lo que es. Puedes describirlo de una manera elegante, de una manera... Pero en el momento que caes en la chabacanería, en el absurdo, en la bordería, entonces pierde todo el sentido. Y yo creo que en este libro he tenido mucho cuidado de no caer en eso, que hay escenas, creo que de sexo explícito, pues sí, pero creo que he mantenido una cierta elegancia a la hora de la descripción, sin caer en la bordería. No, sí, ahí está un poco la dificultad también, ¿no? A la hora de poder desarrollar eso, ¿no? Pues es muy difícil, porque es mucho más fácil caer en la bordería que ir bordeando ese límite del pudor, de ese límite de la elegancia, de la escritura. Es difícil, porque a veces es mucho más fácil ir directo, plof, pero realmente cuando intentas describir una escena de sexo,
sin caer en el mal gusto. Simplemente creo que es complicado. No, está muy bien. Las tres primeras, bien. Vale. Es que yo no sabía que había tres. Perdona, Remedio. ¿Por qué decidiste hacer de esta novela una novela coral? ¿Crees que le aporta a la novela el hecho de que sea una novela coral? Pues porque la sola visión de Ricardo no me valía. Entonces necesitaban distintas mentalidades, distintas ópticas, distintas actitudes. Entonces, Ricardo sí que es el eje conductor y es un poco esa figura que mueve todas los personajes, pero hay ópticas muy diferentes. Entonces, no quería hacer una novela lineal, no quería hacer una obra en la que solo hablara un personaje y ese personaje nos diera su visión de todas las cosas. Quería que fueran, creo que en total son 10 personajes, más Calixto, que es el vagabundo. Pero esos 10 personajes son muy diferentes entre sí. Entonces, desde la Flora, que en un primer momento pues le gusta el masoquismo, tal, hasta después la evolución que da. Creo que hay una evolución, o por lo menos es lo que yo quise, que las distintas figuras fueran evolucionando y fueran aportándonos una visión suya, personal, de el mundo, pero a través de unos ojos diferentes a los del protagonista. ¿Hay en esta novela una visión católica del bien y el mal? No, para nada, para nada. Es decir, no creo en el bien y el mal, creo en un bien y un mal ético, nada más. Es decir, está bien aquellas cosas, aquello que realmente, pero no creo en la visión católica, no creo en el pecado, no creo en el castigo, no creo en el infierno, no creo en ese sentimiento de culpa que nos ha imbuido la Iglesia Católica desde que éramos pequeños y que nos hemos tenido que sacudir a fuerza de experiencia. No hay, de hecho, los personajes actúan libremente, sin ese sentimiento de culpa. Y eso es una cosa que he querido, es un libro donde de alguna manera he querido hacer un canto a la tolerancia, a la comprensión, a la libertad. La libertad en el sentido estricto, no la libertad, esa libertad que tenemos todos y que nos hace libres, que aunque estemos constreñidos por otras cosas, interiormente somos libres. Dice que Hipólita, la hermana de Ana, huele a amargura, a rencor y a desesperación. ¿A qué huele todo esto? ¿A qué huele? ¿A qué huele todo esto? La amargura, el rencor y la desesperación. Eso no te lo voy a decir, eso léelo. Es que cuando dice huele a amargura, rencor y desesperación, una intenta hacerse una imagen mental también de que fuera una apreciación física de que oliera algo. Por Sí, eso pero lo he preguntado. es que yo creo que la frustración huele, la amargura huele. Entonces, no captamos esa amargura con el olfato sensitivo, pero sí se huele. Tú hay veces que te encuentras una persona y dices, Dios mío, qué cara de amargado o de amargada tiene. ¿Qué le pasará a esta persona? Y retuma por todos los poros ese rencor, esa amargura. A eso es a lo que me refería. No te voy a decir por qué Hipólita olía así, pero si tú te lo lees... En esta novela hay críticas a la falta de libertad de los medios de comunicación, que dicen que han dejado su lugar en la sociedad al poder económico. Bueno, no me voy a meter mucho con los medios de comunicación teniendo en cuenta quién tengo a mi izquierda. Tiene razón. Pero creo que los medios de comunicación muchas veces son prisioneros del poder económico
por ejemplo, los diarios o al poder político, y hay muchas noticias falsas, muchas noticias intencionadas, mucho encaminar la atención hacia un sitio para desviar la atención de otro. Yo creo que ahora mismo los medios de comunicación, podríamos hablar de los medios de incomunicación, en el sentido de que nos quitan información en vez de dar, o intoxican muchas veces, con permiso de mi amigo. No, sí, estoy de acuerdo. O sea, intoxican en muchas ocasiones para que no veamos realmente dónde está el foco de la acción. La atracción de Ricardo por las delicatessen lo identifica con detectives como el Carvalho de Vázquez Montalbán y otras figuras así. ¿Cómo? Que la atracción de Ricardo por los delicatessen lo identifica con famosos detectives como el Carvalho de Vázquez Montalbán, y eso es un guiño a... No, fue un guiño a mí mismo. Es decir, a mí me gusta comer, me gusta beber, me gusta un buen vino, y entonces esa delicatessen, decir, bueno, uy, que se te va. Pero no fue un homenaje a ningún personaje, fue digamos, un homenaje a mí mismo, a lo que me gusta. ¿Qué lector te imaginas para tu novela? ¿Cómo? ¿Qué lector te imaginas para tu novela? A ver, cuando uno escribe, no escribe para nadie en concreto, escribe para sí mismo. Me imagino un lector, una lectora, con una mente abierta, dispuesto a leer, a no escandalizarse. Me imagino a un lector, lectora tolerante y, sobre todo, que esté dispuesto a tener la mente abierta para decir, hombre, pues mira, a lo mejor esto es verdad y yo no lo había visto, o simplemente a disfrutar pues de la sensualidad del libro. Yo siempre digo que es un libro muy sensual, pero no sensual en el sentido, por ejemplo, del sexo, como me decía David. Es sensual en el sentido, por ejemplo, de todos los sentidos. Sensual de la música, sensual del arte. Hay ahí una discusión sobre el arte, los museos y tal, no sé cuánto, en que todos se ponen a debatir un poco lo que es el arte y lo que significa el arte para la vida. O pues comer, beber, etcétera, etcétera. Yo creo que es un lector que le guste la vida. Hace también un poco una crítica, perdón, Sí. hace un poco también una crítica, no una crítica, porque... Ahora no te vengas de lo mal que te hice pasar en el instituto. No, eso ya me lo cobraré. Haces una pequeña... A ver, vendes o quieres dar la imagen de Ricardo como una persona solitaria, pero no es un solitario infeliz. Escucha la música, por cierto, que escuchas tú, las películas que le gusta dentro de la soledad, recurres a Sostiene Pereira o recurres a diferentes escenas tiernas, ¿no? de la belleza de la emoción de vivir solo, de la emoción de hacerse una tortilla con finas hierbas. A ver, Ricardo es un solitario, pero no es un amargado. Es un hombre que ha elegido la soledad, que durante tiempo tuvo que estudiar, tuvo que trabajar, etcétera, etcétera, y que le cuesta relacionarse, pero que está abierto a la vida. Es un hombre que realmente yo no me lo imaginé nunca como un hombre amargado, un hombre metódico, un hombre con un ritmo, pero que en ningún momento yo me lo imaginé el típico amargado. No, es un hombre solitario que había elegido, se supone que a lo largo de 39 años había tenido infinidad de oportunidades de conocer a mujeres, a hombres, lo que fuera, y que sin embargo eligió la soledad como una opción de vida. Que llega un momento que se encuentra otra cosa, está abierto a la vida, pero no es, yo me lo imaginé
me lo planteé, me lo imaginé como un solitario, así en el sentido, un solitario voluntario. ¿Te he respondido? Sí, sí, sí. ¿Qué impresión querrías que les quedara a tus lectores después de leerlo? ¿Qué impresión? Después de cerrar la novela, ¿qué impresión querría que le quedara a los lectores de tu novela? A mí me gustaría que hubieran disfrutado. Es decir, que yo escribiendo esta novela, dejando aparte la primera parte que destruí prácticamente casi toda entera, disfruté mucho escribiéndola. Y entonces, si el lector o lectora realmente llega a empatizar conmigo y puede disfrutar en la misma medida que yo cuando lo escribí, me dejo satisfecho. Pues nada, pues ahora continúas tú con lo que quieras aportar, que yo he terminado mis preguntas. Bueno, yo creo que ya está, porque yo creo que ya con las preguntas que me ha hecho... Si alguien quiere hacer alguna pregunta... por supuesto, si alguien quiere preguntar o debatir o lo que queráis, si lo oigo que estoy medio sordo, yo contesto. No. ¿Nadie? Sí, Sí, al final. Si te acercas es que si no, no oigo nada. Me alegra mucho de todo descubrir que usted es un feminista y practicado con dos palabras. ¿Me lo puedes traducir con una? ¿Qué eres buen feminista? Te lo he explicado. Vale. Antonio. Vale, gracias. Sí, que sale. Dígalo. Es que no te he oído porque estoy muy sordo. Pero bueno, yo no sé si soy buen o mal feminista. Intento ser coherente conmigo mismo. Y con eso me vale. Me alegro. Quería preguntarle, ¿ha dicho usted que le aparecen los personajes cuando estaba escribiendo la novela? O sea, cuando usted tiene una escritura de su novela, los personajes no son como unos pilares para usted escribir o le van surgiendo conforme va escribiendo. ¿Los personajes van surgiéndose o son unos pilares desde el principio? A ver, los personajes, cuando empezó la novela, había 5 personajes. Era Ana, Miguel, Hipólita, Ricardo y Julia. Esos eran los 5 personajes con los que empecé. Esos personajes me fueron llevando a otros. Entonces, esos personajes, digamos que son la línea de salida. A partir de ahí ya fueron apareciendo otros. Y el último personaje que creé, que ese fue una cosa voluntaria, fue Camila. La chica última que aparece, que es, digamos, la esperanza. La puse como una chica joven, inteligente, llena de vida, que es la esperanza del futuro. Una esperanza que quiero que sea mejor que la que tenemos. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues dar las gracias por vuestra asistencia y por vuestra escucha atenta. Y gracias a todos por haber asistido, gracias al Ateneo por habernos acogido, gracias a Reme, que fue un atraco a mano armada, que le dije, mira, preséntame esto, por favor. Eso sí, le di el libro y le dije, te lo lees. Si no me lo quieres presentar, no me lo presentes. Primero te lo lees. Y gracias a David, gracias a Margarita y gracias a todos y todas por estar aquí. Muchísimas gracias.